Éxodo capítulo 1. Vamos el día de hoy a iniciar un nuevo periodo de la historia de la Biblia que hemos estado revisando a través del nombre Un viaje a través de la Biblia. En los periodos pasados, hasta ahora han sido 2. Y yo quisiera pedirles a ustedes si pueden ayudarme rápidamente a repasar algunos de los eventos más importantes que hemos visto de esos periodos pasados de este viaje a través de la Biblia. Entonces, el primero de los periodos es el periodo de los principios, exactamente. Y dentro de ese periodo hemos visto algunas cosas como, por ejemplo, la creación, muy bien, la caída de los seres humanos, hemos visto el diluvio universal y la promesa, sí, Génesis capítulo, te refieres a esa, ¿verdad? La promesa de un descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza a la serpiente. Muy bien. ¿Algo más de ese periodo de los principios que hemos estudiado? Bueno, ese es el segundo periodo, ¿cierto? La Torre de Babel está dentro del periodo de los principios. Muy bien. Ahora sí, el siguiente periodo, que es el periodo de los patriarcas, ¿qué cosas hemos considerado o visto de este periodo de los patriarcas? La promesa de Dios a Abraham. Muy bien. ¿Qué otra cosa? La vida de Isaac también. Entonces, Abraham, Isaac. Formación de Israel. Ok, al principio de ese periodo, la formación de Israel, muy bien. ¿A través de quién? Jacob, que es el padre de los 12 hijos de, Jacob, cuyo nombre también es Israel, y que tuvo 12 hijos varones, de los cuales provienen las 12 tribus de Israel. Recordemos que Jacob, su nombre era suplantador, Dios lo cambió por el nombre de el que lucha con Dios, ¿verdad? Que es Israel, porque luchó con Dios y con los hombres y venció, dijo el Señor cuando le cambió su nombre. Muy bien, entonces Abraham, Isaac, Jacob y José, ¿cierto? Al final vimos a José como el último de este periodo de los patriarcas, y consideramos también algunas cosas importantes acerca de su vida. Así que, para conectar con lo que tenemos con el día de hoy, la última cosa que vimos con respecto a José es que en la proximidad de su muerte, así como también lo había hecho Jacob en su momento, cuando Jacob entendió que estaba próximo a la muerte, dio algunas bendiciones e hizo algunos preparativos para su partida. José, en Génesis capítulo 50, versículo 25, dijo a sus hermanos: e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Estas palabras de José tenían 2 elementos. El primero, el recordatorio de la promesa de Dios de que un día Dios vendría para rescatar a su pueblo o para sacar a su pueblo de Egipto. Y José da esperanza a sus hermanos a través de estas palabras. Y también de alguna manera esto es una demostración de la fe de José. José dice ciertamente. Esto es certeza y es convicción. Certeza de lo que se espera, dice la palabra de Dios, la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Esto es certeza y convicción, porque José dice: Dios ciertamente os visitará. Dios vendría para tomar a su pueblo y llevarlo a la tierra que él había prometido a sus antepasados. Y es interesante con respecto a esto que Dios, cuando hace esta promesa, hace un juramento.
Dios juró que daría esta tierra a la descendencia de los patriarcas. Así que, eso por un lado. Pero también podemos ver aquí, haréis llevar de aquí mis huesos, ¿cierto? Dios los va a visitar, los va a llevar a la tierra de Canaán. Cuando eso suceda, hermanos, háganme este juramento. Ustedes van a tomar mis huesos de Egipto y los van a trasladar a la tierra de Canaán. Estas palabras que si nosotros las pasamos rápidamente podrían pasar muy desapercibidas, pero que si nosotros las consideramos cuidadosamente a la luz de la enseñanza más amplia que la palabra de Dios nos presenta, estas palabras contienen una verdad muy profunda que nos apunta a la fe que José tenía en las promesas de Dios. Nosotros el domingo anterior, y ya un poco al finalizar, hablábamos de algunas ideas razonables que José habría podido tener al expresar estas cosas. Y uno podría decir, bueno, José tenía un valor sentimental por la tierra prometida. Claro, era la tierra de donde nació, salió de allí como un esclavo a Egipto, no pudo pasar mucho tiempo allá. La próxima vez que José subió a la tierra de Canaán fue para enterrar a su padre, y de pronto José tiene un valor muy sentimental por eso y dice, bueno, entierren mis huesos en Canaán. Pero si se trata de un valor sentimental, quizá lo más probable es ir a Canaán mientras todavía estoy con vida y radicarme en la tierra de Canaán, ¿cierto? Entonces, aunque es una explicación razonable, pienso que no responde completamente a la motivación que impulsó a José a pedir a sus hermanos que hicieran este juramento. Otra de las razones posibles que dábamos era que José quería hacer un monumento de fe. Es decir, imaginémonos que los huesos de José fueron puestos en un ataúd. José fue embalsamado, como era la costumbre de los egipcios. Fue puesto en un ataúd. No tenemos la certeza del lugar donde esto sucedió. En algunas ocasiones las personas que tenían buen recurso, y José era el gobernador de Egipto después de Faraón, estas personas podían tener un ataúd en una propiedad familiar. O quizá eran puestos en algún tipo de cementerio para personas importantes. Pero imaginémonos que alguna persona pasaba por la tumba de José o veía el monumento de la tumba de José, y esa persona podría llegar a pensar, yo quiero tener la misma fe que José tuvo. José nos dijo antes de morir, Dios nos visitará y nos sacará de esta tierra para llevarnos a la tierra que prometió a nuestros antepasados. Y con toda seguridad, eso sería un constante recordatorio de que Dios cumple su palabra, de que nosotros podemos tener una fe firme en las promesas de Dios. Es más o menos lo que hacemos nosotros cuando en nuestra tumba, bueno, nuestra no porque todavía no tengo tumba, pero los que han tenido tumba colocan en sus lápidas un epitafio que resume algo de sus vidas o que de pronto intenta inspirar a otras personas que lo leen a tomar ciertas decisiones. Bueno, algo así pudo haber sido. Y aunque en verdad el ataúd de José sí fue un recordatorio de las promesas de Dios, más adelante se menciona que cuando los israelitas salieron de la tierra de Egipto, ellos cumplieron su palabra, ellos llevaron los huesos de José, y cada vez que iban cargando con el ataúd, probablemente ellos estaban pensando en la fe de José al tener este anhelo, este deseo, o esta plena seguridad de que ellos iban a entrar en la tierra de Canaán. Pero esto, mis hermanos, aunque también es una idea razonable, no creo que sea la razón principal o más profunda del corazón de José para hacer esta solicitud a sus hermanos. Yo les decía el domingo pasado que yo creo
que la razón por la que José hizo esta petición es porque José creía en la resurrección de entre los muertos. José creía en la resurrección de entre los muertos. Y uno dice, pero bueno, ¿de dónde sacamos esa idea? Bueno, la estamos sacando de la palabra. Y aunque hay muchas formas en las que podríamos explicarlo, en las que podríamos dar a entender esta idea de que José creía en la resurrección de los muertos, hay dos argumentos principales que nos pueden ayudar a nosotros a contemplar esa idea. Y aquí hay algo muy bonito antes de mencionar los dos argumentos. Hay algo muy especial. Y es que, mis hermanos, cuando nosotros tenemos fe en las promesas de Dios, y hago este pequeño comentario también, fe en las promesas eternas de Dios. Una hermana el miércoles nos preguntaba, cuando hablamos de las promesas, exactamente de qué estamos hablando. Estamos hablando de la fe en las promesas eternas de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos fe en las promesas eternas de Dios, cuando nosotros tenemos esa fe, ¿sabe qué hacemos? Nosotros meditamos en las promesas de Dios. Nosotros contemplamos las promesas de Dios. Nosotros acariciamos, en una forma figurada lo digo, acariciamos las promesas de Dios. Y cuando nosotros meditamos en las promesas de Dios, eso nos lleva a una comprensión, a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña, de cuál es el plan, de cuál es el propósito, de qué es lo que Dios verdaderamente nos ha anunciado que nosotros vamos a recibir, qué es lo que Dios realmente quiere que nosotros esperemos. Los patriarcas hicieron eso. Ellos no tenían toda la información que nosotros tenemos hoy en día, porque tenemos el texto completo de la palabra, y el texto completo de la palabra nos da una visión más completa de todo lo que Dios quería revelarnos. Nosotros tenemos la Biblia completa. Los patriarcas no tenían esta gran bendición, pero los patriarcas tenían cada palabra que Dios les había dado y ellos meditaban y entendían las palabras de Dios hasta donde el Espíritu Santo les dio a entender y a comprender. Y los patriarcas creían en la resurrección. En Génesis capítulo, en Génesis capítulo no, en todo el libro de Génesis nada se habla de resurrección. Pero, insisto, cuando nosotros miramos el contexto más completo de la Biblia, nos damos cuenta que la resurrección de entre los muertos era la esperanza de estos hombres. Uno de esos argumentos, recordemos que Abraham creía en la resurrección. ¿Cómo así que Abraham creía en la resurrección? Cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, él le dijo, y eso lo estudiamos en su momento, él le dijo a los siervos que le acompañaban: el muchacho y yo iremos al monte y adoraremos y volveremos. Y ya explicamos que Abraham no estaba diciendo mentiras. Abraham, pero si tú vas a sacrificar a tu hijo, la Biblia utiliza el término holocausto, si tú vas a sacrificar a tu hijo en holocausto al Señor, ¿qué es un holocausto? El corderito que pasaba por ese holocausto era degollado, su sangre era completamente derramada, era puesto sobre leña, sobre el fuego en un altar y era consumido hasta las cenizas. Y Abraham conocía muy bien ese término porque Abraham ya había hecho holocaustos en otras ocasiones. Mientras él recorría la tierra prometida, Abraham llegaba a un nuevo lugar que Dios le había indicado, ponía su altar, fabricaba el altar y hacía un sacrificio al Señor. Entonces Abraham sabía muy bien lo que era un holocausto. Pero Abraham le dijo a sus siervos: el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. ¿Por qué Abraham dijo eso? No tenemos que inventárnoslo, ¿verdad? La palabra de Dios lo dice con absoluta claridad. Hebreos capítulo 11 dice: Abraham lo hizo porque él pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham sabía que Dios le había dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, Isaac es el hijo de la promesa.
pero ¿cómo va a tener mi hijo una descendencia si está muerto y ha sido consumido hasta las cenizas? Entonces Abraham, por la fe, entendió: si yo sacrifico a mi hijo en holocausto, que él estaba completamente dispuesto a hacerlo, ¿quién detuvo la mano de Abraham para que no llevara el cuchillo al cuello y degollara a su hijo? No fue Abraham. Abraham estaba dispuesto, completamente dispuesto por la fe, a hacerlo. Quien le detuvo fue el Señor. Entonces, Abraham pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Mi hijo es el hijo de la promesa. Mi hijo no puede tener hijos y una gran descendencia si está muerto. Así que, si yo lo sacrifico, Dios lo va a levantar de la tumba, o de la muerte más bien. Esa es la primera razón por la que podemos argumentar que los patriarcas creían en la resurrección de los muertos. Y adicionalmente, otra cosa en la que en días pasados también les he tratado de hacer mucho énfasis y que les he dicho, tengámoslo ahí presente porque después lo vamos a explicar, es la frase que aparece cada vez que Dios repitió su promesa a cada uno de los patriarcas. Esa promesa se repite no sé cuántas veces en Génesis y muchas otras veces en el Antiguo Testamento, y luego en el Nuevo Testamento se explican muchas cosas acerca de ella, o sea que es demasiado importante que la comprendamos. Pero cada vez que Dios anunció su promesa a los patriarcas, les dijo: a ti y a tu descendencia doy esta tierra en posesión. La pregunta es, ¿estaba hablando Dios en serio? Cuando Dios le dijo a Abraham, a ti te doy la tierra en posesión, ¿estaba hablando Dios en serio? ¿O simplemente era una forma de, no sé, de hablar de otra cosa, o de un contentillo, o algo por el estilo? Mis hermanos, Dios habla en serio. Cuando no podemos comprender plenamente lo que Dios dice, somos nosotros los que somos incapaces de comprender lo que Dios dice. Pero cada palabra de Dios es verdadera. Y Dios le dijo a Abraham, a ti y a tu descendencia doy esta tierra en posesión. Pero resulta que Abraham se murió, y nos dice el libro a los Hebreos en el capítulo 11 también, explicándonos un poco acerca de esto, nos dice que Abraham se murió y no poseyó la tierra. No la poseyó. ¿Qué fue lo que Abraham tuvo de la tierra prometida? Una cueva para ser enterrado que él compró con su propio dinero, con sus propios recursos. Abraham no tomó posesión de la tierra prometida. Entonces, eso nos deja con la siguiente pregunta o interrogante. Si Abraham no poseyó nada de la tierra prometida, no recibió esta tierra en herencia en aquel tiempo en el que vivió, y recordemos que él anduvo por la tierra, y dice la palabra que ellos mismos se identificaban o se reconocían como extranjeros y peregrinos. Somos extranjeros y peregrinos aquí. No somos poseedores, somos extranjeros y peregrinos aquí. Pero la tierra nos pertenece. ¿Por qué nos pertenece? Porque es la promesa de Dios para nosotros. A ti y a tu descendencia doy esta tierra en posesión. ¿Cuál es entonces la explicación acerca de esto? Que la promesa de la posesión de la tierra no se ha cumplido todavía, pero que si Dios es Dios y si Él es fiel, que lo es, la posesión de la tierra, la promesa se va a cumplir. ¿Y cómo sería posible que esa promesa se cumpla si Abraham ya se murió y no poseyó la tierra? La explicación para ello es porque un día Abraham se levantará de entre los muertos, o Dios levantará a Abraham de la tumba para recibir la herencia que él anunció y que incluso manifestó con juramento. Dios no necesita jurar nada para que le creamos, ¿verdad? Si Dios lo dice, es verdad, punto. Pero Dios con juramento, dice la Biblia, levantó su mano y dijo: he jurado por mí mismo que por cuanto tú me has creído, me has obedecido, yo te voy a y hizo todas las correspondientes promesas que hizo a los patriarcas.
¿Cómo es entonces la forma en que los patriarcas que ya murieron van a recibir la herencia de la tierra que Dios prometió a sus antepasados? La van a recibir en el día de la resurrección de entre los muertos. Y esto nos habla, mis hermanos, un poquito acerca de la verdadera esperanza que tenemos los creyentes. Muchas veces nuestra esperanza, y yo sé que lo manifestamos así muchísimas veces, y en gran medida eso tiene que ver un poco con la influencia del catolicismo y la enseñanza católica de la que la mayoría de nosotros hemos venido. Pero muchas veces cuando expresamos nuestra esperanza, nosotros hablamos de mi esperanza como morir e ir al cielo. Y de hecho a veces lo hacemos cuando evangelizamos, ¿verdad? Si usted se muere hoy, ¿dónde va a pasar la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Y como que de alguna manera mi esperanza es que yo me muero, yo voy a ser sepultado y yo me muero, voy a ser sepultado y voy a, en alma o espíritu, ir a la presencia del Señor. ¿Cierto que es como pensamos generalmente? Pero mis hermanos, eso es verdad. Bueno, eso es verdad que si nosotros nos morimos hoy, vamos a ir, nuestro alma va a ir a la presencia de Dios si hemos creído en Cristo. ¿Eso es verdad? Amén. Eso es verdad. No estoy negando que eso es verdad. Eso es una verdad como el sol de mediodía, que ilumina nuestra vida como creyentes. Eso es verdad. Pero esa no es la esperanza completa. La esperanza completa que tenemos los creyentes es que un día nuestro cuerpo va a ser levantado del polvo de la tierra para que podamos vivir con Dios eternamente en esa nueva creación que todavía está por manifestarse. Entonces, al decir esto, yo sé que a veces lo hacemos en una manera resumida para comunicar un mensaje resumido de nuestra fe, pero la esperanza final de los creyentes no es morir e ir al cielo. La esperanza final, completa y definitiva de los creyentes es la resurrección de entre los muertos. De eso nos habla la palabra de Dios en el rapto, ¿cierto? Cuando dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si miramos en Apocalipsis, se nos habla de una resurrección para vida. Y por ejemplo, a Daniel, al profeta Daniel, Dios le dijo, tú vas a morir e irás hasta el final y en aquel día te levantarás para recibir tu herencia. La esperanza de los creyentes es la resurrección. Así como nuestro Salvador resucitó de los muertos, un día también nosotros resucitaremos de la muerte por su poder. Los veo pensando mucho, lo cual me lleva a pensar o a creer que lo que estoy diciendo no es muy claro, puede ser un poquito confuso. O estamos bien, estamos entendiendo. Se entiende bien lo que estoy diciendo, ¿sí? Voy a preguntar otra vez. Si yo muero hoy en Cristo, ¿a dónde va mi alma? Cielo, con Dios, ¿sí? Esa es la esperanza final que yo tengo como creyente. Es parte de la esperanza. ¿Es la esperanza final que tengo como creyente? ¿Cuál es mi esperanza plena como creyente? La resurrección de entre los muertos. Con Cristo, ¿no? Porque hay otra resurrección para los incrédulos que va a ser para juicio eterno. La esperanza de los creyentes es que nos levantaremos de la tumba para estar unidos a Cristo por los siglos de los siglos y vivir con Él en la nueva creación que Él un día va a manifestar. Y esa era la esperanza de José. Yo creo que cuando José expresó estas palabras, él estaba diciendo, en el día de la resurrección, yo quiero levantarme en la tierra que Dios prometió a mis antepasados. Esa era la esperanza de José. Muy bien, no quería demorarme tanto allí, pero me pareció que era importante como reafirmar algunas cosas que mencioné el domingo pasado
y que tal vez necesitaban un poquito más de explicación o desarrollo. Pero bueno, de Génesis capítulo 50 a Éxodo capítulo 1 es solamente una página, pero entre un relato y otro pasaron muchísimos años. Y Éxodo capítulo 1, antes de empezar a desarrollar este nuevo periodo del Éxodo, donde también vamos a estar pasando algunos domingos, lo que nos hace es como una especie de balance y nos va a mostrar la situación actual en el inicio de este nuevo periodo, la situación actual en la que se encuentran la descendencia de Jacob, los israelitas. Así que vamos a ir leyendo algunos versículos para esto. Un texto más antes de Éxodo capítulo 1, Génesis 47, 27. Cuando ellos descendieron a Egipto, toda la familia de Jacob por primera vez. Génesis 47, 27 dice: así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Ahora, muchos años después de esto, encontramos Éxodo capítulo 1, que dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Bien, considerando algunas cosas de esta porción, encontramos primero cómo la promesa de Dios se está cumpliendo. Vemos un desarrollo progresivo de los planes de Dios. Progresivo es que va continuando poco a poco, y vemos que según lo que estas palabras nos informan, la promesa de Dios se está cumpliendo. Dios le dijo a Abraham: te daré una gran descendencia. Y aquí vemos, dice la palabra, los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados, fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Gosén en Egipto. Así que Dios cumple su palabra. Dios cumple sus promesas. Algunas promesas de Dios se cumplen en una manera progresiva hasta el día cuando finalmente la totalidad de la promesa llegue a su manifestación. Otras promesas de Dios para el presente se cumplen de manera inmediata y directa. Otras promesas implican un cumplimiento paso a paso. Eso nos habla de los planes y los propósitos del Señor. ¿Qué palabras nos muestran o con qué palabras se enfatiza el hecho de que Dios está cumpliendo su promesa? Fructificaron, multiplicaron, aumentaron, fueron fortalecidos. Pero además, si nosotros tenemos un ojo o un oído afinado para la palabra de Dios, vamos a ver que esta expresión que nosotros encontramos aquí no nos es una expresión desconocida. Si hemos leído la Biblia, si hemos estado atentos a las diferentes enseñanzas, inmediatamente esto nos tiene que conectar con otras cosas que hemos hablado en otros momentos. Es como cuando nosotros vemos una serie de televisión. A veces las series de televisión, un capítulo empieza diciendo, en los capítulos anteriores, ¿cierto? Y de esa manera se nos menciona un detalle, un comentario o una escena que ocurrió en uno de los capítulos anteriores. Ahora, si nosotros leemos esta frase tal como está expresada aquí, ¿a qué capítulos anteriores o a qué cosas de las que hemos visto antes en la palabra de Dios nos
¿cómo digo? Evoca nuestros pensamientos esta frase. Se fructificaron, multiplicaron, fueron aumentados y fortalecidos en extremo. ¿A qué nos recuerda eso? A Adán y Eva. Cuando Dios bendijo a los seres humanos, les dijo, y los bendijo Dios, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre los peces del mar. Fíjense, mis hermanos, son exactamente las mismas palabras. ¿Por qué? Creo que porque los autores bíblicos quieren que nosotros pensemos, mientras leemos esto, quieren que nosotros pensemos en las cosas que Dios ha anunciado. Cuando algo se repite en la Biblia es porque es algo importante, ¿cierto? Y debemos prestar atención. No solamente con lo que Dios le dijo a Adán, sino que también a Noé. Ustedes recuerdan que a Noé, después del gran diluvio, vimos que eso parecía como si fuese una nueva creación. Y a Noé, que era como un nuevo Adán, lo pongo así entre comillas, como un nuevo Adán, Dios también le dijo, y lo bendijo Dios, y le dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, y señoread sobre la tierra. Y luego hablamos de Abraham, y Dios hizo un pacto solemne con Abraham, una promesa solemne a Abraham. Y a Abraham Dios le dijo, Abraham, vete de tu tierra, yo te voy a mostrar una tierra que te voy a dar en posesión. Abraham, yo te bendeciré. Otra vez encontramos ahí la palabra bendición. Y también Abraham, yo haré de ti naciones. En algún lugar también le dice, reyes saldrán de tus lomos. Y también Dios le dice a Abraham, esas cosas. Deja a tu tierra, a la tierra que te voy a mostrar. Una gran descendencia y heredarás una bendición tan grande que todas las naciones de la tierra serán benditas por medio de esa bendición. En el caso de Abraham, el lenguaje no es exacto, pero si nosotros somos juiciosos y comparamos una cosa con la otra, vamos a encontrar los mismos elementos que fueron anunciados a Adán, a Noé, vamos a encontrarlos en lo que Dios le está diciendo a Abraham. ¿Cuáles elementos? Una tierra, una descendencia y esa bendición que estamos considerando aquí. Y parte de ello, según lo que la palabra del Señor nos mostraba, era ese concepto de señorear sobre la creación. Entonces, Dios está cumpliendo su promesa. Pero aquí encontramos algo que yo lo llamo de esta manera, es un momento anticlimático. Un momento anticlimático. ¿A qué me refiero con eso? Cuando uno lee estas palabras, nosotros ya conocemos el resto de la historia. Pero si nosotros no lo conociéramos y estuviéramos leyendo de manera progresiva estas palabras, nosotros como que nos emocionaríamos muchísimo. En el sentido de que Dios está cumpliendo esto. La descendencia de Abraham se está aumentando en extremo. La promesa de Dios está a punto de cumplirse como hemos esperado que esa promesa se cumpla. Pero luego llegamos a un momento anticlimático, porque parte de esas cosas que Dios ha estado anunciando tienen que ver con un señorío, que Dios ha prometido, enseñado, ordenado para su pueblo, un señorío. Y vamos aumentando nuestra expectativa, pero de repente esa expectativa se viene un poquito, no completamente, sino un poquito hacia abajo. Porque esperaríamos escuchar, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, ¿cierto? Versículo 7 dice, y se llenó de ellos la tierra, pero luego, y señorear. Y a diferencia de eso, lo que nosotros encontramos aquí es esclavitud. Encontramos esclavitud. No encontramos señorío, encontramos esclavitud, encontramos servidumbre para el pueblo que Dios había escogido y a través del cual Él quería llevar a cabo su plan de salvación para toda la humanidad. Entonces, vamos a leer el texto y vamos a mirar
¿Cómo la palabra de Dios nos describe esa esclavitud a la cual su pueblo se encontraba sometida? Dice aquí, versículo 8. Entre tanto, es decir, mientras el pueblo se multiplicaba, fortalecía en extremo, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él. Aquí el faraón dice seamos sabios, pero en realidad cuando la sabiduría es una sabiduría corrompida no es sabiduría, es astucia. De hecho, dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 17, en el discurso de Esteban, que él utilizó de astucia con su pueblo. ¿Qué es la astucia? ¿Qué dice el diccionario del idioma griego acerca de qué es astucia? Es engañar con sofismas o con trampas. Entonces, Faraón dice, seamos sabios para con él. Pero la interpretación bíblica del Espíritu Santo es que él usó de astucia para con el pueblo de Israel. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. En esa astucia, una de las cosas que encontramos aquí es ir directamente en contra de la promesa de Dios, en contra del plan de Dios. Y por ello, nosotros podríamos, sin lugar a dudas, decir que detrás de este pensamiento de Faraón está el pensamiento de un personaje más macabro y siniestro, que es Satanás, que siempre lucha en contra del cumplimiento de las promesas de Dios, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. La lógica del faraón era que Israel se iba, al ser un pueblo muy fuerte, en algún momento se iba a oponer a el reinado o al gobierno de Egipto. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y quiero que aquí identifiquemos algunas palabras que nos hablan de la esclavitud y la opresión a la que el pueblo se encontraba sometida en ese momento. Dice aquí, comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, ahí en negritas, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir, otra palabra de esclavitud, a los hijos de Israel con dureza, otra palabra de esclavitud, de servidumbre, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual, dice acá, los obligaban con rigor. Fructificar, multiplicaos, llenar la tierra y señorear. Y aquí encontramos multiplicar, y sean esclavos, ¿cierto? Servidumbre. Y por eso mencionaba eso del momento anticlimático. Ahora, uno podría preguntarse, bueno, ¿esto fue algo que habría tomado por sorpresa a Dios? ¿Se le salió a Dios de las manos y de repente Dios dijo, bueno, ahora cómo arreglo esto? Porque no pude prever que si yo los llevaba a Egipto, esto iba a suceder. ¿Quién le dijo a Jacob que descendiera a Egipto? Dios. Jacob tenía temor de descender a Egipto. Y Dios en sueños le dijo, no tengas temor, desciende a Egipto porque yo los sustentaré en Egipto. ¿Quién fue el que llevó a José a Egipto para que fuese el gobernador de Egipto y proveyera todo lo necesario para la familia de Jacob? Dios. Dios utilizó algunas circunstancias un poco difíciles, dolorosas para José,
Pero José pudo ver el plan de Dios y pudo decir, ustedes no me enviaron aquí a sus hermanos. Dios me ha traído a este lugar y me ha puesto por gobernador de Egipto para que yo ahora sustente a mi familia. Entonces fue Dios. Además, desde los tiempos de Abraham, ya Dios había hablado con Abraham también al respecto. Y Dios le había dicho a Abraham lo siguiente, Génesis capítulo 15, versículo 13. No estamos hablando de José, de Isaac, estamos hablando desde lo más temprano en que Dios habló de su promesa para Abraham y su descendencia. Génesis capítulo 15, versículo 13, Dios le dijo a Abraham. Imagínense, ni siquiera se llamaba Abraham todavía, apenas se llamaba Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Sabiendo estas palabras, entiendo un poquito por qué Jacob tenía temor cuando Dios le dijo desciende a Egipto. Señor, Jacob conocía estas palabras, por supuesto. Señor, pero tú dijiste que nuestra descendencia sería esclava en Egipto. Y ahora me pides que descienda a Egipto. Señor. Pero Dios le tranquiliza y le dice a Jacob, tranquilo, yo haré que tu descendencia vuelva a la tierra que yo les he prometido. ¿Y qué hizo Jacob? No lo dice la Biblia así, ¿cierto? Estamos conectando los diferentes momentos y textos. Pero ¿qué hizo Jacob? Señor, si tú lo dices, está bien. Apagó el interruptor de sus temores, que son muy naturales en nosotros los seres humanos, y por la fe trasladó a toda su familia a Egipto. Por la fe trasladó a toda su familia a Egipto. Miren, hermanos, hay ciertas decisiones y caminos que nosotros podríamos llegar a tomar, que Dios nos está diciendo que tomemos, y que en el proceso somos conscientes de que habrán dificultades o adversidades que podríamos llegar a enfrentar. Pero mis hermanos, si Dios lo ha dicho, creamos a la palabra del Señor, seamos obedientes a lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer. Y eso no debe importar lo que sea. Jacob desciende a Egipto, tranquilo. Señor, si tú lo dices, yo lo haré. Y momentos como esos hemos visto en toda la Biblia. Por allá le dijo un día nuestro Señor Jesús a Pedro, Pedro, lanza la red. Y Pedro dijo, pero Señor, llevo toda la noche tratando de pescar y estamos cansados, no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, y lanzó la red y vio la mano de Dios obrando en medio de esa circunstancia o situación. Mis hermanos, no tenemos el derecho para poner en duda las palabras de nuestro Dios. Si Dios nos ha enseñado, nos ha anunciado algo por medio de su palabra, creámoslo y vivamos de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra. No tenemos que inventarnos nada. Perdón que lo exprese de esta forma. No tenemos que inventarnos nada. Miren, Dios nos ha dicho claramente su verdad. Aquí la tenemos. Es la verdad objetiva de Dios para nuestras vidas. Aquí Dios nos ha enseñado claramente qué es su plan, su propósito, qué es lo que Él desea para nuestras vidas, qué es lo que Él quiere que hagamos, que obedezcamos, qué es lo que Él quiere que desechemos, de lo cual nos debemos apartar. Si Dios nos lo ha dado con tanto amor como lo ha hecho, para nuestra bendición y edificación, creamos a la palabra de Dios, creamos a Dios, creamos a su palabra y vivamos de acuerdo a esa palabra que Dios nos ha dado.
sin importar el precio o el costo que tengamos que pagar por ello. Ahora bien, ¿de qué manera el faraón con astucia lograría que los israelitas no se multiplicaran? Porque de hecho ese fue el argumento, ¿verdad? Él dijo, seamos sabios para con ellos, seamos verdaderamente, la palabra verdaderamente sería, seamos astutos, ¿cierto? Obviamente Faraón no lo iba a reconocer de esa manera, pero al hacer la evaluación, el Espíritu Santo dice, es astucia. ¿En qué manera iba Faraón a lograr que el pueblo de Israel no se multiplicara y se siguiera fortaleciendo? También nos lo dice la palabra de Dios allí en los versículos 15 en adelante. Así que les pido que por favor lo leamos. Dice así la palabra. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. La parte del plan de Faraón era matar a los niños varones, porque en el concepto de Faraón, si el pueblo de Israel seguía teniendo una gran descendencia de hombres, estos hombres son los que conformarían un ejército, el cual se podría oponer fácilmente a Faraón y a su pueblo. Las niñas, decía él, no hay problema, pero a los hijos varones, mátenlos. ¿Cómo lo iban a hacer? Dio dos instrucciones. Primero intentó un plan, después intentó una segunda manera. El primer plan era un poquito más discreto, era un poquito más, ¿cómo diría yo? Menos visible y escandaloso. El primer plan que él se propuso. ¿Cuál era ese primer plan? Pero las parteras, perdón, me perdí. El primero que mencionamos aquí habló a las parteras, Cifra y Fúa, que cuando asistieran a las hebreas en sus partos, mataran a los niños que fuesen varones, ¿cierto? Ahora imaginémonos nosotros eso, la falta de escrúpulos que hay que tener para hacer algo semejante. Creo que no se necesita ser creyente en Dios para sentir dolor o pesar por una vida humana, sin importar qué clase de vida humana sea de mi pueblo o sea del pueblo de mis adversarios o de lo que sea. Hay que tener una falta de escrúpulos terribles para hacer algo así. Se nos mencionan aquí a dos parteras, Cifra y Fúa. Probablemente había muchas otras, ¿cierto? Era un pueblo numeroso. Probablemente había otras parteras. Y muchas de ellas siguieron la orden del faraón. ¿Por cuáles razones? Una razón muy lógica, por miedo puede ser, o otra razón podría ser hasta ideológica, ¿cierto? Pensaban de la misma manera que pensaba el faraón. Claro, este pueblo se está apoderando de nuestra tierra. Este pueblo se está haciendo muy fuerte y un día nos van hasta echar de nuestra propia tierra. Y algunas de ellas se habían identificado con ese pensamiento del faraón. Otras lo harían por miedo a las repercusiones que eso podría implicar. En los tiempos antiguos, desobedecer la orden del rey significaba la muerte, en el peor de los casos, o pues un cierto castigo, prisión o demás. Entonces, el primero era un poco menos escandaloso. Digámosle a las parteras que practiquen estos asesinatos de los niños varones.
Muchas de ellas, con toda seguridad, lo intentarían hacer de la forma más discreta posible. Ay, no, mira, murió, ¿cierto? Estaría el bebé naciendo y harían algo, no sé, o de pronto allí mismo en la pancita, o le darían un medicamento. Yo he escuchado que hay hierbas para estimular el aborto y cosas por el estilo. No lo sé, pero insisto, pensaría que procurarían ser no tan evidentes, porque entonces haría una prevención mucho más grande para recibir a estas parteras. Eventualmente eso se descubriría y generaría todavía mucho más prevención y preocupación. Sin embargo, encontramos el testimonio que Dios da de Cifra y de Fúa. Dice la palabra de Dios que estas mujeres temieron a Dios y rechazaron el mandato del rey de Egipto. Dice el versículo 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Todos nosotros, mis hermanos, estamos sometidos a autoridades que están siempre sobre nosotros, ¿verdad? Y nosotros como cristianos, en nuestro país, en el país en que vivimos, tenemos una autoridad civil a la que nosotros debemos honrar y debemos respetar. E incluso dice la palabra que debemos orar por nuestras autoridades. ¿Hasta cuándo debemos nosotros obedecer a las autoridades que Dios ha puesto en nuestro país o en cualquier índole en la que nosotros nos encontremos? Mientras esas autoridades estén conformes a la voluntad del Señor, ¿sí? Si a mí un presidente o rey o gobernante me pide abortar un niño, supongamos que yo soy médico, y yo sé que con este tipo de comentarios propongo un dilema muy fuerte para las personas que tienen ese tipo de trabajo, y es difícil, muy difícil, pero si yo soy médico y un gobernante, so pena de algún tipo de castigo, repercusión, me dice que debo quitar la vida a un niño en el vientre de su madre, yo creo que para mí puede ser radical, pero creo que para mí está claro que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y las consecuencias tendremos que evaluarlas o considerarlas. Mis hermanos, siempre obedecer a Dios trae consecuencias. Siempre. Todo lo que hagamos, de hecho, trae consecuencias. Hay consecuencias de hacer lo malo, pero también hay consecuencias de obedecer al Señor. Y nosotros debemos ser muy conscientes de esas consecuencias. En el caso de estas mujeres, dice la palabra que ellas decidieron preservar la vida a los niños y eventualmente el rey de Egipto puso sus ojos sobre ellas, ¿cierto? Miró las estadísticas del reino y pensó, bueno, pero los partos que están siendo atendidos por Cifra y por Fúa revelan un porcentaje muy elevado de nacimientos saludables de niños. Aquí algo está pasando, dijo el faraón, ¿cierto? Ustedes me entienden, en ese entonces no había estadísticas, ¿verdad? O por lo menos así tan estructuradas como las hay hoy en día, pero Cifra y Fúa, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y estas mujeres, dice la palabra, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Bueno, ahí hay otro dilema que toca considerar con esa respuesta que estas mujeres dan, ¿cierto? Y ustedes me podrían decir, el pastor se lo va a pasar se lo va a saltar. Sí, me lo voy a saltar. No voy a hablar de ese tema el día de hoy. Probablemente otro día, con algunos otros ejemplos que la Biblia menciona de este tipo de expresiones, podemos ampliar un poquito más. Pero aquí lo que quiero resaltar es una decisión de fe que estas mujeres tomaron.
no tememos a la ira del rey y lo que vamos a hacer es honrar a Dios preservando la vida de estos niños. Y dice el versículo 20, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón toma una decisión aún más radical. Él está viendo que ese método no es suficiente. Así que Faraón tomó la decisión radical en el versículo 22 dice este versículo, entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Básicamente a todos los egipcios ahora debían estar atentos, si nace un niño hebreo, hacer lo que fuese por los medios posibles, y ese niño hebreo tenía que ser, o israelita en este momento, tenía que ser echado al río a morir, en el río, en las vertientes del río de Egipto. Nosotros hemos visto, y creo que eso de pronto nos ayuda un poquito, quizá no podríamos hacernos la idea total, pero creo que algunos escenarios históricos nos ayudan a ver esto que sucedió allí en una manera un poquito mejor para nuestra comprensión. Estoy pensando específicamente en los israelitas, ¿no? En esa descendencia física de Abraham. Y nosotros hemos visto diversos escenarios históricos en los que esta descendencia de Abraham ha sido vuelta a tratar de la misma manera que nosotros estamos mirando aquí. Por ejemplo, no es un desconocimiento para nadie la historia de otro faraón, ¿cierto?, llamado Adolf Hitler, que también con algún tipo de razonamiento, siempre hay un razonamiento. En este caso es un pueblo que se está multiplicando muchísimo, entonces necesitamos impedir eso, mandemos a los niños, matemos a todos los varones nacidos. Y este hombre, en su tiempo, también con muchos argumentos, quién sabe cuántos serían verdaderos, cuántos no, yo no soy experto en política ni nada de eso, pero también con muchos razonamientos, este hombre dijo, necesitamos deshacernos de estas personas y enviarlos a campos de concentración. No es algo que nosotros desconozcamos porque lo hemos visto también en la historia reciente. Pero mis hermanos, qué interesante es que a pesar de todas esas cosas, Dios sigue cumpliendo sus perfectas y poderosas promesas que Él nos ha mostrado en la palabra. Si el Señor lo permite, el próximo domingo vamos a mirar cómo en este tiempo de oscuridad, en el que había tanta opresión para el pueblo de Israel y en el que sus niños estaban condenados a la muerte, Dios, a pesar de eso, nunca dejó de obrar y de llevar a cabo el cumplimiento de su promesa. Incluso en los tiempos más oscuros, Dios sigue obrando y llevando adelante el cumplimiento de sus promesas. Pero lo que quiero dejar finalmente para ustedes en este momento es, mis hermanos, nosotros no debemos temer de las consecuencias que implique obedecer al Señor antes que a los hombres. Nosotros no debemos temer a ello. Si hay algo que nos enseña la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 11 especialmente, es que la fe en Dios y en sus promesas, en su palabra, nos impulsa a hacer lo que Dios ha dicho, sin temor a, no solo a las consecuencias, sin temor a los hombres. ¿Saben? Muchas veces nos abstenemos de hacer cosas por temor a los hombres. Y
Y lo llamamos de muchas formas. Prudencia, pero en realidad es temor. Y nosotros debemos ser honestos con nosotros mismos en cuanto a eso. Pero no debemos temer a los hombres. Eso es un mensaje continuo que la palabra del Señor nos comunica o nos presenta. ¿Cómo nosotros podríamos temer a los hombres y eso impedirnos hacer lo que es correcto, hacer lo que es la voluntad del Señor? Bueno, estamos viendo todos estos ejemplos, pero en nuestra vida, aplicándolo a cada uno de nosotros, cuando nos abstenemos de decir la verdad por lo que dirán o pensarán de nosotros. Miren, mis hermanos, hagamos las cosas por la fe. Dios ama la verdad. Hagamos las cosas por la fe. Creamos a lo que Dios nos ha dicho. Cuando por evitar un disgusto, por ejemplo, nosotros nos abstenemos de conversar las cosas que tenemos que conversar en el contexto de nuestra familia, en el contexto de la iglesia, en el contexto del trabajo. Siempre debe ser, como buenos cristianos, con amor, con respeto, ¿cierto? Siempre debería ser en esa manera, pero deberíamos hablar la verdad unos con otros. Y yo pongo un ejemplo que para mí creo que es una de las cosas más difíciles que nos cuesta hacer, especialmente en nuestro contexto de iglesia. Una de las cosas más difíciles que yo creo que nos toca hacer es a veces ir a nuestro hermano y decirle: hermano, esto que hiciste no me parece, no estoy de acuerdo con esto, tal cosa. Es de las cosas más difíciles, créanme, es de las cosas más difíciles que nosotros podríamos hacer. Pero saben, muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? No porque no estamos temiendo a Dios. Estas mujeres temieron a Dios, ¿cierto? Temieron a Dios. Y no hicieron lo que dijo el faraón, el rey de Egipto. ¿Qué hicieron? Lo que Dios decía que era bueno y agradable. Por temor, muchas veces no obedecemos a la palabra de Dios. Por temor no predicamos el evangelio, porque se me va a acercar el policía. Nos ha pasado allí, ¿cierto? A veces en los tiempos de evangelismo no pasa nada, ¿cierto? Se acerca el policía. Una vez me pidió los documentos, pensaría que yo era extranjero, y a veces hay como una cierta prevención desafortunada o afortunada, no lo sé, cada uno tendrá sus razones, ¿verdad? Pero a veces hay como cierta prevención hacia los extranjeros. Pero no, yo soy colombiano, soy cartagenero, ¿cierto? No soy extranjero. Pero se acercaron y me pidieron la cédula y me preguntó: ¿usted es extranjero? Y yo: no, yo soy colombiano. ¿Sí? De pronto tendría un poquito la duda, no estoy juzgando las intenciones de ninguna manera, ¿sí? Pero a veces personas nos responden con una mirada seca. Este martes en particular nos pasó que muchas de las personas a las que nos acercamos nos respondieron con mucha frialdad, no querían escuchar, no querían que ni siquiera les diéramos el folletico para que pudieran leerlo más adelante. Y de pronto uno dice: bueno, no quiero enfrentar estos rostros de las personas, no quiero enfrentar este rechazo, no quiero enfrentar que me estigmaticen, no quiero. Mis hermanos, la fe nos impulsa a hacer lo que Dios ha dicho, aunque sea costoso o difícil de aplicar. Y yo sé que si cada uno de ustedes reflexiona en ello, va a encontrar ya como una aplicación personal para su vida, formas en las que esta verdad se aplica. Pero yo quiero reiterar y quiero animarlos, mis hermanos, a creer en la palabra de Dios, a no pensar en el qué dirán, si piensan esto, si piensan aquello, sino a hacer las cosas que usted tenga que hacer por la fe en la palabra de Dios. Si Dios lo dice, así se debe hacer. Y si el mundo se deporona alrededor, en Dios tenemos una roca que nos sostiene, que siempre va a estar con nosotros. Amén.
Oramos, mis hermanos.